continuamos. A ver, ahí está. Me piden allá la dimensión de B. Entonces, por el principio de homogeneidad, ¿qué tenemos? De que esta suma se va a convertir en una igualdad, ¿sí o no? Los tres son iguales. Entonces, ¿qué vamos a decir? La dimensión de D, ¿por quién? Por la dimensión de A, esto es igual a ¿quién? La dimensión de D multiplicado por la dimensión de B, ahí está. Y también multiplicado por ¿quién? Por la variación de la temperatura, ahí está, la variación de la temperatura, ¿correcto? Ahí está, la dimensión de la temperatura. Muy bien. Entonces, esto es igual a ¿quién? Esto a la vez es igual a ¿quién? Ya no es necesario poner dimensión de este M, porque M ya es la masa. ¿Correcto? Es M. Muy bien. Entonces, ¿qué me conviene? ¿Cuál me conviene igualar? ¿El primero, el segundo, el primero con el segundo, el primero con el tercero, el segundo con el tercero? A ver. Para allá la dimensión de B. Debemos igualar el segundo con el tercero, ¿sí o no? A ver, debemos igualar estos dos. ¿Correcto? Porque aquí aparece ¿quién? La dimensión de B. Muy bien. ¿Cuánto es la dimensión de este D? ¿Quién es D? D es la densidad. ¿Cuál es la dimensión de la densidad, chicos? ¿Cuál es la dimensión de la densidad? ¿Se acuerda? Dimensión de la densidad. La densidad, Hemos por revisado. fórmula. A ver, por fórmula, ¿qué es igual? La Masa sobre volumen. sobre el volumen, ¿sí o no? La masa es M sobre el volumen. ¿Y cuánto es el volumen? El volumen es L al cubo, ¿sí o no? L al cubo. Ahí está. Por lo tanto, la densidad viene a ser igual, la densidad es M por L a la menos 3. ¿Listo? Eso es la dimensión de ¿quién? De la densidad. Entonces, el D, la dimensión de D es ML a la menos 3, ¿Por quién? Por la densidad de, o por la dimensión de B. Desconozco. Ahí está, la dimensión de B. Y esto es igual a ¿quién? A ver, aquí falta, ¿no? Falta la dimensión de la temperatura, la variación de la temperatura. ¿Quién es? De la temperatura. A ver, aquí está, de la temperatura. No le he puesto, ¿no? Entonces aquí van a poner la variación de la temperatura. Sería K. ¿Ya? La variación de la temperatura es θ. ¿Correcto? Ahí apunten eso, de ahí van a agregarlo en la fórmula. La variación de la temperatura, su dimensión de la variación de la temperatura es θ. ¿Correcto? Entonces, esto es igual a ¿quién? Esto es igual a M, ¿no? Esto es igual a M. Correcto. Entonces, cancelamos el M. Se va. Me queda 1. ¿Cómo sería entonces la variación de M? La dimensión de M, disculpe. La dimensión de M. ¿A qué viene a ser igual? L a la menos 3, baja y después sube. ¿Sería cuánto? ¿Sí? La variación de la temperatura puso que es θ.
Sí, sí, eso tienen que apuntarlo, agregarlo en la fórmula, ¿ya? La variación de la temperatura, correcto. Entonces, M y M se van, L a la menos 3, ¿cómo pasa al otro miembro? Como L al cubo, ¿sí o no? 3. Y el θ, Zeta menos 1. θ a la menos 1, ¿no? Ahí es. Problema resuelto. Θ a la menos 1. Muy bien, marcamos la alternativa B. L al cubo por θ a la menos 1. Muy bien. ¿Alguna pregunta? No, ¿no? A ver, voy a preguntar entonces. Problema 4. Problema 4. Un objeto que realiza un movimiento periódico tiene la siguiente ecuación. Tiene la siguiente ecuación. Ahí está X. X es igual a por E elevado a la menos 1 delta por T coseno de ¿quién? Del omega, ¿no? Omega por T más el phi. X es la posición, me dice. X es la posición. X es la posición. Cuando hablo de posición, chicos, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Cuál sería la dimensión de X entonces? ¿Cuál es el análisis dimensional de X? Y X es la posición. ¿A qué posición te encuentras? ¿A qué distancia te encuentras? Estoy hablando de una distancia. ¿Y cuál sería la dimensión entonces de una distancia? L. L, que es una longitud. La dimensión de una longitud es L. Ahí está. Entonces, como dato voy a tener que la dimensión de X es ¿cuánto es? Es L, ¿correcto? Es L. Ahí está. A ver, ¿qué más? El tiempo. El tiempo. Entonces, la dimensión de T, ¿cuánto es? ¿O a qué viene a ser igual? De este T minúscula. Es el tiempo, sería el T mayúscula. ¿Ya? Y E vale 2,82, dice. Es equivalente, E es 2,82. ¿Ya? El E es equivalente a 2,82. Y yo les pregunto, ¿cuál sería la dimensión de E entonces? ¿Cuál es la dimensión de E? ¿Qué es? Es un número y la dimensión de un número es 1. 1. ¿Ya? 1. A ver, determine la dimensión de A por este delta por el omega. A ver, entonces vamos a resolver esto. A ver aquí, ¿qué puedo decir? A ver, ¿qué puedo decir? Dato, ¿ya? Un dato importante. Los exponentes son adimensionales. Los exponentes son adimensionales. Eso tienen que saber ustedes. Adimensionales. Entonces, ¿qué quiere decir cuando son adimensionales? Como también lo puedo decir, un número es adimensional. Entonces, la dimensión de un número es 1. Los exponentes son adimensionales. ¿Qué quiere decir? La dimensión de los exponentes es igual a 1. La dimensión de los exponentes es 1. Acuérdense de eso. De un número es 1. De un exponente es 1 también. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿quiénes estarían dentro de los exponentes?
o primero vamos a hallar aquí. Para esta ecuación tenemos la dimensión de X. La dimensión de X. Esto es igual a ¿quién? A la dimensión para cada uno de ellos. La dimensión de A. ¿Por quién? Por la dimensión de quién, de E. La dimensión de E, a ver aquí, la dimensión de E. Y este exponente puede estar arriba, ¿ya? Afuera de la dimensión, sería menos el omega por T. O el delta por T. A ver aquí. Ahí está. A ver aquí. Ahí está, ¿ya? Listo. ¿Por quién? Por el coseno. Por el coseno multiplicado por el coseno. Ahí está. Por el coseno. ¿De quién? Del, ahí está, del omega por T. Listo, el omega por T más el phi. Listo, ahí está. ¿Ya? Muy bien, hemos aplicado dimensiones para cada uno. Chicos, como ya les dije acá, un exponente, la dimensión de un exponente es igual a 1. Entonces, ¿qué vamos a decir? Miren acá. ¿Qué es lo que tienen acá? E. Y la dimensión de E es un número. ¿Cuánto es? ¿Es 1, sí o no? 1 elevado a cualquiera sigue siendo ¿cuánto? A ver, ¿me escuchan? 1. 1, ¿sí o no? 1. Entonces acá tenemos la dimensión de A multiplicado por 1. ¿Ya? Multiplicado por 1. Ahí está. Multiplicado por la dimensión para un coseno, aquí falta poner corchete, la dimensión para el coseno de un ángulo, ¿qué me está resultando? Me resulta que un número, ¿sí o no? El coseno de un ángulo me tiene que resultar un número. Y la dimensión de un número, ¿cuánto es? 1. 1. ¿Ya? Miren, el coseno de una razón trigonométrica, el coseno de un ángulo, es un número. Y un número, su dimensión es 1. Por eso que estoy poniendo 1. Entonces, ¿quién es X? X es la posición, ¿sí o no? Su dimensión es L. L, entonces, es igual a ¿quién? A la dimensión de A. Dimensión de A. Entonces, ya encontré la dimensión de A es L. ¿Ya? La dimensión de A es L. Miren, ¿qué es lo que me están pidiendo? La dimensión de A por esto, por esto. Entonces, hallo la dimensión para cada uno. La dimensión de A por la dimensión, ahí está. ¿Por quién? Por la dimensión del omega. Ahí está. Por eso que ya encontré la dimensión de A. Falta hallar esto, miren. La dimensión de este delta. A ver, ¿quién es? Este delta, busquen aquí, está en un exponente. Está en un exponente, chicos. Si está en un exponente, ¿qué van a decir? Que la dimensión de un exponente, ¿a qué viene a ser igual? Es 1, ¿sí o no? Aquí está por este dato. ¿Correcto? La dimensión de un exponente es 1. Esto está en un exponente, es 1. Y aplico aquí la dimensión para cada uno. La dimensión para menos 1, se supone que ahí está el menos 1, por la dimensión, ahí está. ¿Y por qué? Por la dimensión de este t. Esto es igual a 1. ¿Correcto? Ahí está, la dimensión de un número es 1. La dimensión de quién? Ahí está del delta. ¿Y por la dimensión de quién? Por la dimensión de t. ¿Quién es este t? Es el tiempo. ¿Quién es? Tiempo. Este. Esto es igual a 1.
Por lo tanto, ¿cuánto viene a ser esta dimensión? T a la menos 1. T a la menos 1. T a la menos 1. ¿Listo? Ya encontré. ¿Qué falta? Del omega. ¿Y qué dice el omega? Los ángulos también son adimensionales. Los ángulos son adimensionales. Apunten eso. Los ángulos también son adimensionales. Los ángulos son adimensionales. ¿Y qué quiere decir que sean adimensionales? Que la dimensión de un ángulo, ¿es cuánto? La dimensión de un ángulo es 1. ¿Ya? La dimensión de un ángulo ¿es cuánto? Es 1. ¿Ya? Es 1. Ahí está. ¿Y quién está dentro de un ángulo? ¿Quién sería el ángulo? A ver, chicos, ¿quién es el ángulo? ¿La dimensión de quién? A ver. ¿Quién es el ángulo? No sé cómo se llama. W por teta más phi. Muy bien. W por T más el phi, ¿sí o no? Este es el ángulo. Ahí está el ángulo. Esto tiene que ser ¿cuánto? Esto tiene que ser 1. Tiene que ser igual a 1. Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a decir aquí? Aplicamos también por el principio de homogeneidad, ¿sí o no? El principio de homogeneidad. Dice, la dimensión del W, ¿por quién? Por la dimensión de T, esa suma se va a convertir ¿en qué? En una igualdad. La dimensión de phi, ahí está, esto es igual a ¿cuánto? A 1. ¿Por qué? Por el principio de homogeneidad. ¿Correcto? Y entonces, a ver, ¿qué más? Solamente me falta igualar esto con ¿quién? Esto con el 1, ¿sí o no? Con esto. De aquí puedo decir la dimensión del W por la dimensión de T. Esto es igual a ¿quién? Esto es igual a 1. La dimensión del W, ¿quién es la dimensión de este tiempo? Este, ¿sí o no? Y esto es igual a 1. ¿Cuánto sería entonces la dimensión de este W? T a la menos 1. T a la menos 1. Muy bien, ya encontramos, mira, el de A, de este delta y este omega. De cada uno de ellos. Por lo tanto, chicos, a ver, a ver, ¿quién sería la dimensión de A por este delta por el omega? La dimensión de A, ¿sí o no? Dimensión de A por la dimensión del omega por la dimensión del W. A ver, de A, ¿cuánto es? Es L. De este delta, este a la menos 1. Y este W es T a la menos 1 también. T a la menos 1. A ver, producto, a ver, viene a ser igual L por T La a la menos 2. Ahí está. L por T a la menos 2. Listo, la A. ¿Sí? Mira, de aquí, para este problema nada más, hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Ahí está.
Cuando son adimensionales, ¿quiénes son? Los exponentes, los ángulos. Entonces, sus dimensiones de ellos es 1. ¿Ya? Estamos aplicando también, ¿qué? El principio de homogeneidad. ¿Ya, chicos? Ese es el proceso. Muy bien, ¿alguna duda? ¿Está difícil? Profe, ¿Ah? yo me acuerdo que eso vino en el examen del año pasado. En el examen. ¿Lo han resuelto o no? No, Sí, profe, a mí profe, nunca me yo lo salió eso. resolví, salí con 20. No, creo que tengo dos participantes nomás. El resto no sé dónde están. ¿Estarán almorzando ya? O sea, ¿ya Claro. está listo el almuerzo o no? A ver. Profe, ¿quién diría que las 3, El profe? resto están almorzando ya. A ver, Profe, este examen vino en 3 exámenes, digo, ese problema creo que vino en 3 exámenes hasta en la y, recuperación. y en ni uno pude resolverlo, profe. En Ya, todas la ahora sí, chambeaba ya. nomás. Ya, ahora sí, ya. Ya sabes cómo resolver ahora. Sí, sí, ¿Ya? profe, ahora sí. A ver, el último problema, chicos. Ya, el último problema. Dice, la diferencia de potencial eléctrico, ahí está. Esta es la diferencia o variación, dice, del potencial eléctrico entre dos puntos de un material está dado, dice. Ahí está, el potencial eléctrico es el W sobre Q. ¿Quién es el W? El W es el trabajo. Trabajo necesario para trasladar las cargas entre dichos puntos. ¿Ya? Basta que me diga trabajo, entonces la dimensión del trabajo, ¿qué es? El M por L al cuadrado por T a la menos 2, ¿sí? ¿Ya? Y Q, ¿quién es Q? Q es la cantidad de carga neta. Cantidad de carga neta que se traslada. ¿Ya? ¿Se acuerdan de cargas? Creo que algunos no, todavía creo que. A ver, pero la carga dice que es igual a la intensidad por el tiempo. La intensidad por el tiempo. ¿Ya? Eso lo voy a poner aquí en un costado. Y con eso ya es suficiente para encontrar, bien, para encontrar la dimensión de esta diferencia potencial, del potencial eléctrico. Muy bien, como tenemos que la diferencia del potencial eléctrico es igual a ¿quién? Al W sobre la carga. Sobre la carga. Entonces, aplicamos dimensiones para cada uno. La dimensión para el potencial eléctrico, es igual a ¿quién? A la dimensión del trabajo, ¿sobre quién? Sobre la dimensión de la carga. La dimensión de la carga. Ahí está. Aquí a un costado, la dimensión de la carga. A ver, la carga, ustedes saben que la carga es igual a la intensidad por el tiempo. La intensidad por el tiempo. ¿Ya? Entonces, la dimensión de la carga es igual a ¿quién? La dimensión de la intensidad, ahí está. ¿Por quién? Por la dimensión del tiempo. ¿Ya? Por la dimensión del tiempo. Entonces, la dimensión de la carga, esto es igual. La intensidad sigue siendo la intensidad, su dimensión. ¿Multiplicado por quién? El tiempo, su dimensión, ¿quién es? Es el T mayúscula. Ahí está, reemplazo. La dimensión de la diferencia de potencial eléctrico es igual entonces ¿a quién? La dimensión del trabajo. La dimensión del trabajo es M por L al cuadrado por T a la menos 2. ¿Listo? ¿Sobre cuánto? Sobre de la carga. La carga es la intensidad por el tiempo. ¿Listo, chicos? Problema concluido. ¿A qué viene a ser igual? Entonces,
la dimensión de este potencial eléctrico. El M, L al cuadrado por T sube, sale menos 3. ¿Y por quién? Por la intensidad elevado a la menos 1. Listo. ¿Cuál sería entonces mi respuesta? La B, ¿no? Ahí está. Muy bien, chicos. Ya, la tarea ahí lo voy a estar enviando con la Miss Liliana y también las grabaciones. Va, profe JD. Listo. Renzo. En inglés, en inglés. A ver, muy bien. A ver, Renzo, escribe algo. ¿What? Escribe, a ver. No se puede, profe. Yo sí podía, profe, porque estaba en la máquina.